Hola a todos, os traemos este segundo capítulo de Abrazando tu Cruz, que es una sección nueva que hemos sacado junto con el testimonio de la semana pasada, que lo que intentamos conseguir con todo esto es traer una serie de experiencias que tratan temas adversos del día a día, de la sociedad, que puedan haceros entrar en esta cuaresma de una forma más cercana, ¿no? Porque al final están basados en, pues por así decirlo, en hechos reales, ¿no? En la vida de las personas. Entonces pensamos que es una forma más cercana y más directa de también ver cómo el Señor actúa en la vida de las personas. Hoy, en este segundo capítulo, tenemos a Miriam Santamaría, que es una joven de la parroquia, que nos va a contar un poco su experiencia en cuanto a su vida, en cuanto a cómo ella ha visto la actuación del Señor en su vida. Y esto es un poco lo que decíamos en la presentación, ¿no? Que traemos testimonios tanto de gente más joven como de gente más mayor para que se vea que el Señor, al final, independientemente de la edad, pues actúa en la vida de todo el mundo. Así que os dejamos con su experiencia. Bueno, pues yo me llamo Miriam, tengo 18 años y estoy en la quinta comunidad de la parroquia de Santa María del Parque. Yo, sinceramente, cuando me dijeron de hacer mi experiencia y de dar mi experiencia, pensé que no tenía nada que aportar, que no habría nadie a quien ayudar dando una experiencia tan plana como considero que es la mía, ¿no? Pero bueno, supongo que según me vaya ayudando Dios y el Espíritu Santo, igual sale algo interesante. Pues yo quiero empezar diciendo un poco contando cómo es mi historia, ¿no? Porque es donde actúa Dios en la historia. Soy del camino y de la iglesia desde siempre, desde pequeña nací en una familia cristiana, gracias a Dios, algo que no se valora mucho, sobre todo teniendo en cuenta que he normalizado en mi vida completamente que tengo 8 hermanos, por ejemplo, o que mis padres se quieran, que mi familia esté unida, que me hable con todos mis familiares y con todas las personas. El perdón, por ejemplo, otra cosa que he normalizado mucho, ¿no? Y gracias a esta familia, yo veo que gracias a eso me ha llevado a Dios, que es una bendición, ¿no? Bueno, yo de pequeña siempre tuve una fe ciega de un Dios que estaba cerca, ¿no? Que era como mi padre, como mi papá, tal cual, porque era pequeña. Y estaba, pero no sé, le veía como a los mayores, como lejos, pero están. Entonces te da esa sensación de seguridad, de fe ciega, de fe inexperimentada, sin ninguna experiencia, ¿no? Y aunque esto no... O sea, al principio no te das cuenta, cuando eres niño sobre todo, no te das cuenta que metan a Dios en tu vida y que sepas de Dios desde pequeño es una cosa muy importante, ¿no? Porque en la peor situación o en el momento que menos te lo esperas, igual te sale una voz que te dice: te han enseñado que Dios está. Igual está, ¿no? Y esto yo lo vi mucho en una etapa un poco difícil de mi vida, que fue cuando estuve yo a principios de la ESO, entre sexto, primero y segundo de la ESO. Yo en estos cursos no lo pasé mal por las notas, siempre he sido una niña muy independiente, como que no necesito mucha atención, aunque sí que en ese tiempo sí que me gustaba pues llamar la atención. Supongo que es algo que me ha pasado un poco toda la vida, ¿no? Y empecé a valorar mucho otras cosas que no tenía bien. Por ejemplo, yo se me daba bien el voleibol, se me daba bien ir a clase, tenía amigos, todo bien, tal, no sé qué, pero yo no tenía el cuerpo que yo quería. Y eso me reventaba, porque todo el mundo decía: eres perfecta, eres tal, tú puedes con todo, o me ayudas un montón. Ya, pero se metió en mí una convicción muy profunda de que la gente que me decía eso y la gente que me decía te quiero o ni siquiera te quiero, simplemente, pues yo qué sé, buenos días, cualquier cosa que me dijeran buena era por pena, por cómo era, ¿no?
por cómo era yo. Y entonces empecé fue como por esa época por la que yo empecé a culpar a mucha gente de mi familia por esto, a mi entorno, empecé a culparme también a mí misma, que fue lo que más daño me hizo al final. Y a Dios, quieras que no. O sea, ¿por qué me había hecho así, sabes? Yo podría haber sido perfectamente delgada, con unos dientes perfectos y esto me hizo mucho daño, sobre todo en los cursos en los que yo no tenía claro ni quién era, ni qué me gustaba, ni nada de nada. No tenía clara mi fe y esto no me ayudó nada, sobre todo cuando yo llegaba a mi casa y, bueno, mi madre ahora siempre me dice, te tiras mucho tiempo mirándote al espejo, y yo creo que es algo que no me había dado cuenta hasta que me lo dijo ella. Y sobre todo en esos primeros años de mi adolescencia, en los que la gente hacía unas cosas que yo no hacía, empezaban a salir, y yo no he sido nunca muy de salir, ni muy de que me inviten a cosas, el alcohol, tal, no sé qué. O sea, ahora lo veo, antes lo veía como una desgracia, como eres asocial y nadie quiere estar contigo, y ahora lo veo en parte como una cosa buena de, fíjate, podrías estar ahora devastada, tirada por la calle o renegando de todo, rebelde, tal, no sé. Supongo que me doy cuenta muy pocas veces de la suerte que tengo con la historia, aunque yo diga que es muy plana, que yo creo que en realidad es muy, muy protegida, ¿no?, de Dios, pero bueno. Como iba diciendo, esto fue muy difícil para mí porque entré en una época de que yo llegaba a casa y yo no hacía otra cosa que estar triste. O sea, solo estaba triste. Llegaba al colegio, lloraba en el colegio, llegaba a casa, lloraba en casa, o sea, me metía en el baño para ponerme el pijama y lloraba, y duchaba y lloraba, y por la noche lloraba también. Tengo que admitir que soy bastante dramática desde siempre, entonces supongo que eso de que fuera el centro del mundo y que mis problemas fueran los peores y que nadie me entendiese y que todo el mundo me odiase, supongo que era algo relativamente normal. Luego también pues con la edad y eso. Pero llegó a un punto en el que yo no sabía verme sin decir qué asco. O no sabía... O sea, llegó a un punto como de autolesión, y no digo solo mentalmente. Lo que pasa que pues eso es algo que no había dicho nunca, ¿no? Muy poca gente lo sabe. Y pues después de esto y de hablar con mucha gente, de confesarme muchas veces, empecé a tener una crisis no solo personal, sino también de fe, por la que tenía como subidones muy grandes de fe cuando había alguna convivencia, cuando iba a la iglesia, cuando hablaba con mis hermanos o una palabra me decía actívate, tal. No actívate, pero me refiero más a mira tu vida, puedes mejorar. O sea, no eres la mierda que crees que eres, ¿sabes? Y entonces fue cuando me metí en la comunidad, cuando hice las catequesis, ¿no? Yo hice las catequesis y estuve en la 6ª comunidad de Santa María del Parque, hasta que nos fusionaron a 2 comunidades porque tal, y yo estaba con mis hermanos. Y eso fue también otro golpe duro para mí, porque yo con mis hermanos, como he dicho, soy muy autónoma y soy muy independiente, y yo no había hablado nunca hasta ese momento en serio con mis hermanos. Y mucho menos siendo ellos mayores que yo, pensando que me juzgan, tal, no sé qué. Me pareció pues lo peor en ese momento, ¿no? Pero bueno, después de meterme en la comunidad, la verdad que ahora agradezco un montón estar en la 5ª, porque ahora puedo hablar mejor con mis hermanos, les conozco, que antes yo no conocía a mis hermanos. No conoces a alguien... Hubo una frase que se me quedó, que es: no conoces a alguien hasta que no sabes lo que les hace sufrir, ¿no? Y es verdad. O sea, yo puedo saber que me gusta el arte, me gusta ver pelis, pero si tú no sabes que a mí me hace sufrir mi físico o me hace sufrir pues muchas otras cosas, no ser perfecta, porque al final no lo soy, y me lo he dicho yo en el fondo tantas veces, como con una soberbia interior de todo el mundo te dice que eres perfecta, ¿no? En el fondo. Un poco ambiguo, pero bueno. Y luego ya el único momento que he tenido así más claro de alegría por el Espíritu Santo, aparte de
las Eucaristías que se hacen en la Pascua, que siempre me ayudan mucho, y esas semanas o esos momentos de vamos a ir a hablar de peregrinación a ver a las monjas en un convento o, no sé, organizar algo para estar metido de lleno en lo que es el Señor, ¿no? Pues fui a una peregrinación que hice con otra parroquia y con una amiga mía, nos fuimos a Lourdes, y todo el mundo en Lourdes, todo el mundo tuvo como su momento culmen de mi fe en Dios en Lourdes, pero mi momento de alegría de verdad, de decir yo, ¡buah! ¡Qué fuerte! Que tampoco fue increíble porque, o sea, a día de hoy, claro, la lucha del día a día es la lucha del día a día. Tú no siempre eres el cristiano perfecto y crees en Dios al 100%, no, tienes tus dudas porque el demonio está ahí alrededor, ¿no? Y a mí me toca mucho, sobre todo, pues bueno, ya ves, cada vez que veo un espejo, un poco difícil, pero bueno. Pues mi momento fue una Eucaristía que hicimos en un pueblo que se llama Sos del Rey, o Sois del Rey Católico o algo así, que es un pueblo muy pequeño y muy perdido de España, pero que tenía una especie de explanada elevada con una muralla donde se veía perfectamente la llanura de Castilla, que no tampoco, o sea, igual parece muy poético, pero es verdad. Y yo, haciendo esa Eucaristía en la que hablamos todos, en la que hubo experiencias muy fuertes, otras menos fuertes, o sea, porque, por ejemplo, de las lecturas no me acuerdo, pero me acuerdo de que el tiempo, la meteorología, o sea, el cambio del día a por la tarde, con el sol y el cielo, acompañaba a las lecturas. Entonces yo terminé la Eucaristía y yo no había sido más feliz ni había estado más en paz nunca. Y yo creo que cuando tengo dudas, como no tengo un punto de decir yo de esto no habría salido sin Dios, o que yo considere todavía, aunque sí que tengo momentos más claros de decir de esto Dios me ha librado y podría no haberlo hecho, con pecados muy grandes, con tratos con la gente, no sé, odios, porque eso también me sale, soberbia. Siempre me apoyo un poco en esta Eucaristía que hice en la peregrinación, porque yo lo relacioné con lo que sería el cielo, ¿no? La alegría, plenitud, estás no solo tranquilo, sino que estás en paz. No te importa qué pase mañana, porque ¿qué importa, no? O sea, mañana no existe, aunque suene muy filosófico. Y a día de hoy, en cuanto a lo del físico y eso, he mejorado, la verdad, últimamente. Últimamente me refiero a los últimos 3 años. Me estoy valorando más y yo creo que es algo que también Dios me ayuda, porque ahora escucho las lecturas y no digo ves, o sea, porque hay lecturas que parecen incriminatorias, pero ahora escucho la palabra y digo, Dios no te está diciendo que eres imperfecto y que tienes que cambiar. Dios te está diciendo que te ayuda, que tú solo no puedes y no pasa nada. Y no pasa nada. Y bueno, ahí estoy, en este momento, intentando apoyarme en Dios, a ver si tengo una experiencia más definitiva que contaros en otra ocasión.